Esto, Saúl, probablemente te lo pase mañana. ¿Mm? No hay problema. Bueno. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, estamos en la unidad 18, Desarrollos Contemporáneos 4, y los contenidos temáticos, bueno, estas son, lo que está en rojo es lo que vieron con Mario, lo que está en negro es lo que ya vieron conmigo. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Mm? Los llamados Premios Nobel de Economía, 1969-2020, breve resumen de los autores galardonados y consideración de los temas objeto de atención por la Real Academia de Ciencias de Suecia. La importancia de su instauración para el desarrollo científico de la economía, algunas controversias respecto de los autores seleccionados. Muy pretenciosa la redacción de este temario, este punto por ahí hay que modificar. Bueno, y esto que está en azul, esto obviamente no lo vamos a ver por falta de tiempo. Entonces, ya nomás empezamos. La presentación está dividida en 5 o 6 partes. Bueno, como iba a decir todo el mundo, tal vez no todo el mundo, pero como mucha gente sabe, los premios Nobel fueron instituidos por el científico sueco Alfred Nobel en 1895 en su testamento. Ahí lo tenemos. Fíjense la cara de amargado de este hombre, que vivió relativamente pocos años. Fue químico, hijo de químicos, fue inventor y fue escritor también, quien, en ocasión de estudiar la forma de atenuar la sensibilidad de la nitroglicerina, descubre la dinamita, lo cual hizo posible el uso industrial de esta. Esto fue, su pretensión era disminuir los accidentes que ocasionaba el uso de la nitroglicerina en las minas. Y descubrió un instrumento bélico de oro. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, sufrió el resto de su vida. Así que los premios Nobel fueron como una muestra de arrepentimiento, si usted quiere, o como una especie de recompensa por haber hecho el mal en su conciencia. Gracias a este y otros desarrollos, entre ellos un método de destilación del petróleo que produjo un gran desarrollo de la industria rusa en Bakú, así como la pólvora sin humo, su fortuna se incrementó notablemente. Arrastró una desgracia cuando estaba trabajando en el tema de la dinamita, perdón que no lo mencioné, en un accidente falleció su hermano. Y la prensa entonces lo trató de asesino, muy injustamente. Los últimos años de su vida, como decía, los pasó atormentado por la idea de que su obra científica había contribuido a que las guerras fueran cada vez más destructoras y sangrientas. Y eso que, pobrecito, no vio la Gran Guerra, la que estalló en 1914. Por ese motivo, un año antes de su fallecimiento, el 27 de noviembre de 1895, otorgó testamento en el que creaba la llamada Fundación Nobel en los siguientes términos. En realidad fue su último testamento, lo cambió varias veces, ¿no? Se dispondrá como sigue de todo el remanente de la fortuna realizable que deje al morir. El capital realizado en valores seguros por mis testamentarios, los testamentarios son los que ejecutan el testamento, una vez que la persona fallece, constituirá un fondo cuyo interés se distribuirá anualmente como recompensa a los que durante el año anterior hubieran prestado a la humanidad los mayores servicios. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que sería la industria armamentista, a la que él debe su fortuna. El total se dividirá en 5 partes iguales, que se concederán. Una a quien, en el ramo de las ciencias físicas, haya hecho el descubrimiento o invento más importante. Otro a quien lo haya hecho en química o introducido en ella el mejor perfeccionamiento. La tercera al autor del más importante descubrimiento en fisiología o medicina. La cuarta al que haya producido la obra literaria más notable en el sentido del idealismo. Y por último, la quinta parte a quien haya laborado más y mejor en la obra de la fraternidad de los pueblos, a favor de la supresión o reducción de los ejércitos permanentes,
y en pro de la formación y propagación de congresos de la paz. Aquí está. Entonces tenemos física, química, medicina o fisiología, literatura y paz. Los 5 premios Nobel clásicos. Los premios serán otorgados así. Los de física y química por la Academia Sueca de Ciencias. El de fisiología o medicina por el Instituto Carolino de Estocolmo. El de literatura por la Academia de Estocolmo. El de la obra de la paz por una comisión de 5 individuos que elegirá el Parlamento noruego. Es mi voluntad expresa que en la concesión de los premios no se tenga en cuenta la nacionalidad, de manera que los obtengan los más dignos, sean o no escandinavos. Una cosa, digamos, de tipo el sesgo internacionalista, ¿eh? Aquí tenemos el facsímil de su testamento. Entonces, Alfred Nobel legó así el 94% de sus activos totales, que eran 31 millones de coronas suecas de la época, para establecer los 5 premios, con el objeto de hacerse cargo de la fortuna y organizar la adjudicación de los galardones. Sus albaceas Ragnar Solman y Rudolf Lichtenquist formaron la Fundación Nobel, que todavía existe. Los premios creo se empezaron a otorgar a principios del siglo XX porque obviamente los herederos biológicos de Alfred Nobel impugnaron el testamento, digamos, ¿no? O sea, el papá está loco, ¿qué quiere hacer con esto? Despojarnos de nuestra fortuna, bla. Bueno, finalmente la justicia convalidó el testamento, por suerte. La Fundación Nobel fue instituida como una organización privada el 29 de junio de 1900. Tiene como función gestionar las finanzas y la administración de los premios. O sea, se ocupa solamente de la cuestión financiera, de obtener los fondos para proveer, para pagar los préstamos, pero no, los premios, pero no tiene nada que ver con el otorgamiento de los mismos. De acuerdo a la voluntad de Alfred Nobel, la tarea primordial de la fundación es la gestión de la fortuna que él mismo legó. Alfred Nobel y su hermano Robert estuvieron involucrados en negocios petrolíferos en Azerbaiyán, y de acuerdo al historiador sueco E. Berggren, que accedió a los archivos de la familia Nobel, la decisión de permitir la retirada de sus fondos en Bakú fue clave para que los premios pudieran establecerse. En ese momento, imperio zarista. Otra importante tarea que lleva a cabo la Fundación Nobel es la promoción internacional de los premios y supervisar la administración informal relacionada con los mismos. Ahí tenemos la sede de la Fundación Nobel y ahí tenemos otra toma más antigua de la misma, ¿no? La Fundación no se involucra en el proceso de selección de los premiados, sino que en cierta manera es similar a una sociedad de inversiones que invierte el patrimonio de Alfred Nobel con el objeto de crear una sólida base de financiación para los premios y las actividades administrativas. El hecho de que la Fundación Nobel exista 121 años después de su fundación, con una fortuna considerable y que los premios hayan podido ser pagados, habiendo pasado por todas las crisis financieras y económicas que hubo en ese largo siglo, digamos, bueno, habla bien de los administradores o gestores de la misma. Desde 1956 se encuentra exenta, esto ayudó por supuesto, de todo impuesto en Suecia, y desde 1953 de los impuestos de inversión en los Estados Unidos. Desde los años 80 del siglo XX, las inversiones de la Fundación Nobel han generado mayores beneficios, y en 2007 sus activos alcanzaban las 3.628 millones de coronas suecas, algo así como 560 millones de dólares. Una linda fortuna. ¿Y el premio de economía? Bueno, allá vamos. Con motivo de su tercer centenario, el Banco Central Sueco, no me pidan que pronuncie esto porque no sabría cómo hacerlo, que fue el banco central más antiguo del mundo, aunque quebró a los pocos años de su fundación, donó en 1968 una importante suma de dinero a la Fundación Nobel para que se emplease en la creación de un premio en honor a Alfred Nobel, el premio en Ciencias Económicas, que se entregó por primera vez al año siguiente, es decir, en 1969, a Jan Tinbergen y Ragnar Frisch, el primero de los Países Bajos y el segundo escandinavo, por haber desarrollado y aplicado modelos dinámicos para el análisis de los procesos económicos.
La Real Academia Sueca de las Ciencias se convirtió desde entonces en la responsable de seleccionar a los premiados. Aunque no es realmente un premio Nobel, claro que no, se lo identifica íntimamente con estos premios. De hecho, los galardonados se anuncian junto a los ganadores del premio Nobel y el premio se presenta en la misma ceremonia de entrega del premio Nobel en Suecia y el rey lo saluda al galardonado como al resto de los otros premiados. La junta directiva de la Fundación Nobel decidió que tras esta incorporación, a la que no pudieron negarse, porque ¿quién rechazaría semejante donación?, no se permitiría la creación de nuevos premios adicionales. Por lo tanto, los premios en matemática, informática, etcétera, que se crearon después, son premios que otorgan otras instituciones. Muy bien, el premio del Banco de Suecia. Este premio organizado por los bancos suele ver cuestionada su pertinencia y los críticos discuten que el prestigio del premio de economía se deriva solamente de una asociación con los premios Nobel originales, ya que Alfred Nobel nunca mencionó intención de premiar a esta disciplina, como ha sido resaltada sobre todo desde 2001 por Peter Nobel, expresidente de la Cruz Roja de Suecia, abogado en favor de los derechos humanos y bisnieto de Alfred Nobel. Por muy loable que me parezca el comentario de este señor Peter Nobel, yo siempre recuerdo que el talento no es hereditario. Así que yo no sé si habla por la herida por no haber, porque los Nobel se quedaron solamente con el 6% de la fortuna y el 94% fue para la fundación. No lo sé. Pero, digamos, puede tener puede hablar bien, pero por malas razones, ¿no? No lo sabremos. Friedrich von Hayek, representante de la Escuela Austríaca del Liberalismo y ganador en 1974, como lo dijimos en su momento, cuando se le pidió su opinión sobre el premio dijo que estaba fuertemente en contra de su creación y que ningún hombre debería ser señalado como si fuese una referencia en un tema tan complejo como la economía. Fantástico, don Friedrich, pero cuando te lo dieron no dijiste que no, lo aceptaste. Y después lo pusiste en tu currículum, seguro. El sueco Gunnar Myrdal, también ganador en la misma ceremonia, argumentó que el premio debería ser abolido porque había sido dado a reaccionarios como el propio von Hayek. Otra vez, Myrdal, típica conducta dual. Fuiste a la ceremonia, te sentaste con Hayek, diste tu discurso y esto lo dijiste 2 años después cuando lo premiaron a Friedman. Falta de coherencia. La selección de los ganadores también es criticada por favorecer habitualmente a los economistas más ortodoxos, evitando las corrientes heterodoxas, y a las estadounidenses sobre otras nacionalidades. Volveremos sobre estas cuestiones. Estas críticas consideran que el historial de concesiones está sesgado hacia la economía neoclásica, especialmente la Escuela de Chicago, que tiene 10 premios, y que de los premiados, 65% son estadounidenses y 15% británicos. Estas estadísticas se refieren hasta el año 2011. Además, la mayoría de los ganadores del premio Nobel han sido hombres y solo hasta 2009 una mujer, Elinor Ostrom, consiguió el premio por primera vez. Y 10 años después, una segunda dama lo consiguió. Sin embargo, en comparación, el premio Nobel de Fisiología y Medicina, donde la dominación de Estados Unidos es aún más pronunciada, no sufre estas críticas. Si bien en los primeros años de su existencia el premio fue otorgado a los teóricos principales, también fue criticado por cubrir una disciplina que, una vez superados los premios de 1970 y 1980, le escasea la justificación de la concesión anual de un premio que se supone sirve para premiar avances clave. Así, según un economista anónimo a principios de 1980, esta frase es extraordinaria: todos los árboles grandes han caído, no quedan más que pequeños arbustos. Una aplicación humorística de lo que sería la ley de los rendimientos decrecientes. Otro tipo de críticas procede de sectores de las ciencias físicas o exactas, desde las que se discute el carácter científico del discurso económico. Ustedes saben, hay una parte. El texto de Passet, por ejemplo,
está cubierto de críticas que se hacen desde la física y desde la matemática a economistas que, en teoría, hacen un mal uso de analogías físicas o de instrumental matemático. A pesar de todo, las críticas no se han difundido extensamente y el premio sigue suponiendo la coronación de los economistas, siendo el premio que más publicidad les reporta y probablemente ingresos. Hay también otras críticas, como veremos. Al igual que los Nobeles de Física y Química, la Academia Sueca de Ciencias es la encargada y responsable final de elegir el ganador o ganadores. Según las disposiciones del testamento de Nobel, no pueden ser más de 3 por año, ¿no?, entre los candidatos propuestos por el Comité del Premio de Economía. Este comité, encargado de hacer la criba final de candidatos, se compone de 5 miembros. Pero en la práctica incluye otros miembros adjuntos que tienen el mismo derecho de voto que el resto de miembros. En septiembre de cada año, el Comité del Premio de Economía envía invitaciones confidenciales a más de 3.000 personas cualificadas en el ámbito de las ciencias económicas para que propongan nombres de candidatos para el Premio Nobel de Economía. Bueno, acá falta un SIC, ¿no?, para el Premio SIC de Economía. Por referencias del doctor Fernández López, al menos sé que el doctor Olivera, en vida, ha sido uno de estos corresponsales, digamos, varias veces. Inclusive, alguna vez fue candidateado, digamos, ¿no?, obviamente con muy pocas posibilidades de éxito. Estas personas cualificadas no pueden votarse a sí mismos. Entre ellas se encuentran anteriores galardonados con el premio, miembros de la Real Academia Sueca de las Ciencias o profesores universitarios de la rama de la economía. Aquí es donde aparece, digamos, personalidades como Olivera. Las propuestas de las personas cualificadas deben ser enviadas al Comité del Premio de Economía antes del 31 de enero del año siguiente. El comité, durante el mes de febrero, examinará los nombres propuestos. Cada año se suelen recibir del orden de 250 a 350 nombres de candidatos propuestos a los llamados Premios Nobel de Economía. Entre los meses de marzo y mayo, el Comité del Premio Económico consulta con diferentes expertos los nombres de estos candidatos preliminares. El Comité del Premio de Economía realizará un informe recabando todos los antecedentes y lo remitirá a la Real Academia Sueca de las Ciencias en el mes de septiembre. O sea, poquito tiempo, porque en octubre se anuncian los premios. A principios de octubre, la Academia designará por mayoría simple de sus miembros a los ganadores del Premio Nobel de Economía. Otra vez, acá falta un SIC. Esta decisión es inapelable y se comunica de forma inmediata en todos los medios disponibles. Cualquier información relativa a los nominados al premio, aquí falta otro SIC, ha de permanecer secreta durante 50 años. Esto es análogo al resto de los premios. Esta restricción afecta a todas las personas que han intervenido en el proceso de nominación y selección. En febrero de 1995 se propuso que el premio de Ciencias Económicas se redefiniera como un premio en Ciencias Sociales, abriendo así el premio Nobel a grandes contribuciones en campos como las ciencias políticas, la psicología y la sociología. Además, el Comité del Premio de Ciencias Económicas sufrió cambios para que 2 de los 5 miembros pudieran provenir de otra disciplina. Hacemos aquí el primer intervalo por si hay algún tipo de preguntas o comentarios. ¿No? ¿Seguimos entonces? Algunas controversias sobre esta distinción. Las críticas que se le hacen provienen de diferentes orígenes. En primer lugar, sobre la legitimidad del premio, basadas en el hecho de que el premio no se corresponde con lo estatuido por Alfred Nobel. En este sentido, sería una infracción a la marca registrada de este, puesto que no tendrían nada que ver con el objetivo de Alfred Nobel de mejorar la condición humana y de propiciar nuestra supervivencia. Ellos serían exactamente lo opuesto. Esta crítica se puede aplicar también a otros Nobeles, en especial la correspondencia entre objetivos de Alfred Nobel y las ideas seleccionadas finalmente
en el Nobel de la Paz. Sin ir más lejos, el premio Nobel que le dieron a Obama, ¿m? Por lo que iba a hacer. Disparate. Bueno, estas son las medallas de oro que se le entregan a cada uno de los premiados. Anverso y reverso. Segunda, del estatus científico de la disciplina que la convierte en merecedora del galardón. Relacionada a la anterior, los críticos sostienen que no es legítimo, porque se hace uso del nombre de Nobel para un fin no buscado por porque lo que se buscó en el año 1969 fue posicionar y legitimar a la ciencia económica. Quienes tienen esta postura están a favor de que el premio sea otorgado en todo caso al conjunto de ciencias sociales, bueno, crítica que en parte fue recogida, ¿no? Desde la misma comunidad científica han surgido críticas en este sentido. Por un lado, por considerar que al no tener el mismo carácter científico que otras ciencias, como por ejemplo la química o la física, el premio de estos resultaría desacreditado. Obviamente estas críticas provienen de las ciencias duras. Los matemáticos Mans Ronroth y Peter Jagger, ambos nacidos en 1941, propusieron en 2010 en el principal diario de Suecia que el premio fuera ampliado en su campo de aplicación o de lo contrario abolido. Estos autores reiteraron críticas similares en el sentido de que el premio a menudo es otorgado a economistas que hacen un mal uso de las matemáticas, al afirmar que tienen métodos óptimos para organizar a las sociedades, crítica basada en un modelo epistemológico positivista. Los dos matemáticos citaron a los ganadores del premio de economía del año 2004, Kirtland y Prescott, como un ejemplo típico del mal uso de las matemáticas. En un artículo de 1977, por el cual obtuvieron el premio, Prescott y Kirtland describieron un modelo matemático que ellos pretenden que puede ser usado para guiar a economías enteras y por ende a sociedades. Señalan que tal guía es mejor dejársela a los economistas que a los políticos elegidos por el pueblo. Prescott y Kirtland, claro. La declaración de la Real Academia de Ciencias de Suecia, que seleccionó a Kirtland y Prescott, argumenta que su artículo de 1977 tuvo un impacto de largo alcance en las reformas llevadas a cabo en muchos lugares, por ejemplo Nueva Zelanda, Suecia, Gran Bretaña y el área del euro en general, cuyo objetivo es de delegar por ley las decisiones de política monetaria a banqueros centrales independientes. Aquí en Argentina, en 1992, durante el gobierno del Supremo Riojano, se declaró, se estatuyó la autonomía del Banco Central. La pregunta que surge es si el fin, entonces, justifica los medios. Tercero, ideológicas o políticas contrarias a quienes son premiados y por qué. Desde diferentes posturas de izquierda, sobre todo, se plantean diversas críticas. En primer lugar, porque la mayor parte de los premiados responden a la escuela neoclásica y se desconocen las posiciones heterodoxas. Hace varias clases comenté que Hirschman no había sido premiado con este premio y mencioné a otros autores tan prestigiosos como él que tampoco habían sido premiados. Como ejemplo, el sueco Myrdal, uno de los, bueno, lo que ya dijimos, argumentó que el premio debería ser abolido. En relación a esto, también se critica que la mayoría de los galardonados provengan del país símbolo del capitalismo y en especial de la Escuela de Chicago. Esto puede ser respondido de otro ángulo, diciendo que es en Estados Unidos donde está la frontera teórica de la disciplina. Y no todos los economistas norteamericanos o estadounidenses son reaccionarios, neoliberales o neoclásicos. Hay otras escuelas de pensamiento económico, también en Estados Unidos. En segundo lugar, porque desconocen o minimizan el papel de la historia en el desarrollo social. En tercer lugar, porque sus análisis desconocen el papel de la clase obrera y son teorías pro-burguesas, esto dice la izquierda, pero principalmente por su contribución a la opresión y alienación de las masas. En cuarto lugar, que la búsqueda de posicionamiento de la ciencia económica busca identificar a los agentes económicos como políticamente neutrales. Bueno, esto es una crítica de larga data a la economía neoclásica. Y subsidiariamente, por trabajar con cuestiones consideradas por esta escuela como menores, caso de teoría de los juegos,
que sin embargo no es menor porque lo que subyace es que la opción ganar-ganar, win-win en inglés, no tendría sentido en la lógica marxista porque rompe con el par de posiciones dominado, que como todo el mundo sabe es básica en su línea de pensamiento. Por último, hay otras críticas referidas al género, ya que hasta el momento solo 2 mujeres han sido premiadas. Y recién, en el 2009, lo fue la primera, Elinor Ostrom, ahí está la foto, y 10 años más tarde lo obtuvo Esther Duflo, y ahí está la foto. 2 mujeres en 70, 51 años. Parece poco. Bueno, otra pausa. ¿Comentarios o preguntas? Seguimos entonces. Sobre las distinciones. En un texto publicado en 2006, que está incluido en la bibliografía, el economista francés Dominique Roux, nacido en 1943, expresa: el premio Nobel, SIC, de Economía, no se distingue de los otros más que por 3 puntos, dice. Su fecha de creación reciente, su modalidad de financiación y su denominación, que exactamente dice Premio de Ciencias Económicas instituido en memoria de Alfred Nobel. Puntos menores, don Roux. Los procedimientos de adjudicación son idénticos a los seguidos para la concesión de los otros premios. Un comité Nobel de 5 personas recoge y selecciona las candidaturas y un instituto vota sobre dicha selección de la forma que ya vimos. En el caso de las ciencias económicas, el comité es elegido por la Asamblea Real de las Ciencias por un periodo de 4 años. Su presidente cambia todos los años, aunque los miembros puedan ser reelegidos. En un rapto de sinceridad, el autor francés dice que, de hecho, el economista escandinavo Assar Lindbeck, que vivió entre 1930 y 2020, así vivió 90 años, ha pertenecido al mismo desde 1969, momento de su creación, hasta poco, después lo averigüé yo, hasta poco antes de su muerte. Ahí tenemos la foto de don Carl Assar Eugène Lindbeck. Y esta es la foto de don Roux. Agrega este autor francés que la cuestión fundamental no radica en saber quién es candidato, dado que está prohibido proponer la propia candidatura, sino más bien a quién se le permite proponerla. De acuerdo con los estatutos de la Fundación Nobel, hay 6 categorías de personas que pueden desempeñar esta función. Esto es, proponer candidaturas. Los miembros de la Real Academia de Ciencias, los miembros del Comité Nobel, los anteriores galardonados con el Premio Nobel, los profesores permanentes de las disciplinas correspondientes de los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. A ver, en el momento en que muere Nobel, Noruega pertenecía a Suecia, e Islandia pertenecía a Dinamarca, y Finlandia pertenecía al Imperio zarista. No sé por qué Finlandia está acá, pero bueno, por conexión, digamos. No sé cómo se ha elegido. Noruega, obviamente, formaba parte de Suecia. Creo que en 1904 o 1905 se separaron. Y Islandia, bueno, era colonia danesa y obtuvo su independencia, no tengo presente en qué momento. Los titulares de cátedra de al menos 6 universidades diferentes y científicos a los que la propia academia considera apropiados e invita a exponer sus propuestas. Prosigue su estudio Roux afirmando que un análisis de los premios Nobel, SIC, de Economía, para el periodo considerado por este autor, esto es, desde 1969 hasta 2005, permite señalar ciertas características interesantes. La primera observación es que, a diferencia de las otras disciplinas, no figura ninguna mujer entre los premiados. Es cierto, la primera mujer fue en el 2009. Ahora, fíjense la justificación machirula, diría alguien, que da este hombre. Esto se debe, sin duda, el sí que es mío, ¿no?, a la pobre representación del sexo femenino en el mundo de los economistas. Probablemente la única SIC que podría haber optado al premio sería Joan Robinson, ya fallecida, lo dijimos en su momento,
aunque algunos especialistas subrayan que resulta difícil aislar dentro de su obra una aportación original de gran alcance científico. Esto lo dice Roux. Si te parece poca aportación la competencia imperfecta, no sé de qué estamos hablando. No la premiaron porque era heterodoxa, claramente. También cabría señalar el dominio observado por los Estados Unidos, dado que ha obtenido hasta ese momento 37 de los 57 premios concedidos. Esta circunstancia se debe, dice el autor francés, en parte a las condiciones de trabajo ofrecidas a los investigadores de este país, que atrae desde hace mucho a algunos de los mejores cerebros del mundo. Esto lamentablemente es cierto. De hecho, 6 de estos premiados nacieron en Europa y posteriormente adquirieron la nacionalidad estadounidense, la mayor parte porque fueron perseguidos políticos. Por último, dice, sorprende, yo no entiendo por qué, la edad media de los galardonados en el momento de la obtención del premio, algo más de 65 años. El intervalo se mueve entre los 51 años, Kenneth Arrow, y los 84 años, Schelling. Hablamos de los premiados hasta el 2005. Una explicación posible sería la reciente creación del premio y la voluntad del jurado de distinguir a los investigadores que habían contribuido durante los años 30 y 40 a renovar el pensamiento económico. Si hiciéramos esta misma prueba hoy, probablemente la edad promedio haya descendido algo. ¿Por qué? Bueno, porque todos esos grandes monstruos ya se terminaron. Entonces ahora, como vamos a ver sobre el final, se está premiando a investigadores que eran un poco más jóvenes al momento de ser galardonados. Y con contribuciones más recientes, ¿verdad? Es decir, antes había un periodo entre el momento de la contribución y el momento que recibían el premio. Bueno, claro. Aunque a veces se demoraron con Coase. Ronald Coase, por ejemplo, bien podía haber ganado el premio en 1971, porque su contribución más memorable es del 1937, digamos. Entonces, la justificación de la concesión del premio a veces es extraordinariamente retorcida, digamos. En fin, están en internet todas, se pueden ubicar fácilmente. Con todo, no habría que excluir tampoco la posibilidad de que los miembros del jurado hayan preferido premiar trabajos ya reconocidos y admitidos por la comunidad científica. Aunque los galardonados proceden de distintos ámbitos, sin embargo, presentan ciertos puntos en común, según el análisis que hizo este autor. En primer lugar, todos están comprometidos con la economía, que asumen como una causa a defender. La mayor parte de ellos, de los galardonados hasta el 2005, conocieron durante su juventud la crisis de 1929. Esto obviamente ya no es posible. Y esta circunstancia con frecuencia supuso una revelación. Tal como escribió James Tobin, esta depresión ha marcado el final de una cierta ortodoxia en el pensamiento económico, tan incapaz de explicar lo que pasaba como de encontrar soluciones. Todos han participado de una u otra manera a la hora de cuestionar las ideas tradicionales. Un segundo punto en común entre estos brillantes investigadores es que, independientemente de su nacionalidad o de su ámbito de estudio, se conocen casi todos. Esto es absurdo, digamos, porque en la comunidad científica los congresos aglutinan a los principales investigadores del mundo, o sea, que más tarde o más temprano terminan conociéndose. No es como la época en que Kalecki era un ilustre desconocido, digamos. No, eso ya pasó. Han trabajado unos con otros como profesores, alumnos o condiscípulos en un pequeño número de instituciones de gran renombre. Esto sí es cierto. La Comisión Coase, que es una comisión privada en Estados Unidos, la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Chicago. Ustedes saben que Estados Unidos absorbe inteligencias de todo el mundo y a las mejores, bueno, obviamente les termina concediendo la ciudadanía. Esa es una política que llevan a cabo desde la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta que les resultaba de gran conveniencia, ¿eh? Y eso pasó con los economistas también. Guillermo Calvo, por ejemplo, un economista argentino, no sé si está nacionalizado, pero bueno, su producción científica la hace allá en Estados Unidos. Un tercer punto común entre muchos de los galardonados es la importancia que han tenido las matemáticas en su formación. El impacto de esta formación puede encontrarse en sus trabajos, que a menudo se basan en modelos y análisis muy formalizados. Recuerden la crítica que le hacían a aquellos matemáticos.
Uno podría preguntarse si efectivamente el jurado del premio Nobel, SIC, se mantiene insensible ante el canto de sirenas de las matemáticas. En ocasiones parece que la formalización es en exceso considerada una condición necesaria para el rigor y la calidad científica. Bueno, aquí Don Roux se reivindica un poquito. Según Lindbeck, el trabajo de los 57 galardonados con el premio Nobel, SIC, de economía puede agruparse en 5 grandes categorías de acuerdo con las materias en las que han contribuido de manera decisiva. Es interesante esta opinión porque es de este señor que no solo presidió el comité, sino que se las arregló para integrar el comité durante muchísimos años. Primero, teoría del equilibrio general. Este primer grupo englobaría a 5 economistas cuyas investigaciones se han centrado fundamentalmente en las estructuras analíticas de los modelos económicos teóricos con el objetivo de clarificar las condiciones de equilibrio, estabilidad, coherencia, unicidad, falta acá, y eficiencia del sistema económico. Con frecuencia sus trabajos han incluido experimentos de estática comparativa, esto es, análisis sobre cómo varían las situaciones en respuesta a modificaciones de los distintos factores exógenos. Gracias a estos investigadores, la teoría del equilibrio general se ha convertido en uno de los pilares centrales del análisis económico teórico. Y los autores que según Lindbeck vale ubicar en esta categoría son, digamos, al lado de cada uno está el año en que fueron galardonados. Samuelson, Hicks, Arrow y Debreu, y Allais. Debreu y Allais eran franceses. Samuelson norteamericano, igual que Arrow, y Hicks inglés. La macroeconomía, segunda gran grupo. Se han concedido 13 premios en total a especialistas en macroeconomía, la rama del análisis económico que explica el funcionamiento de la economía nacional en conjunto a partir de diferentes valores agregados, tales como el consumo privado, la inversión, las exportaciones y las importaciones, el gasto público, etcétera, nos dice Don Roux. Hay que precisar que los trabajos de algunos galardonados conciernen solo a sectores concretos de las economías nacionales, mientras que los de otros tienen como objetivo las propias economías en su conjunto. Estos autores serían Friedman, Mead y Oakland, Lewis y Schultz, Klein, Tobin, Modigliani, Solow, Lucas, Mandel, Kirtland y Prescott, ya citados. La microeconomía, tercer gran agrupamiento. 11 economistas han recibido el premio Nobel, SIC, por sus aportaciones a la teoría microeconómica, la rama de la ciencia económica que estudia la manera en que se elaboran las decisiones individuales de hogares y empresas y que analiza cómo se asignan los recursos en los diferentes sectores de la economía. Serían estos autores Stigler, que precedió a Friedman en, digamos, la hegemonía en la Escuela de Chicago, Mirrlees y Vickrey. Vickrey fue el único que falleció entre el momento en que fue galardonado y el momento en que debió haber ido a recoger el premio. Markowitz, Miller y Sharp, Merton y Scholes, y un conocido nuestro, Akerlof, Spence y Stiglitz, por sus contribuciones a los mercados imperfectos, a la asimetría en la información, una de las fallas del mercado. Cuarto, las investigaciones multidisciplinarias, cosa de la que yo me felicito, digamos, me parece muy bien esto. Se han concedido 12 premios a economistas que han extendido el campo del análisis económico a otras disciplinas. Kuznets, von Hayek, Myrdal, Simon, racionalidad limitada, Buchanan, public choice, Coase, el derecho y la administración, Baker, la microeconomía extendida, Fogel y North, la historia, Amartya Sen, la pobreza, y Kahneman y Smith, economía del comportamiento. Este señor, si recuerdo bien, es psicólogo. Y 5, los nuevos métodos de análisis económico. Aunque todos los galardonados con el premio han renovado la metodología, algunos de ellos, dice Roux, lo han hecho en mayor medida que el resto. Y estos autores, vamos a ver si, bueno, Fritsch y Tinbergen, ya vimos los motivos de la academia, Leontiev, la matriz del subproducto, Kantorovich y Koopmans, la programación lineal, Stone, las cuentas nacionales, Havelmo,
econometría, teorema de Hagelmo, etc. Harsanyi, Nash y Selten, teoría de los juegos, McFadden y Heckman, y Omon y Schelling. No recuerdo ahora las contribuciones de todos los últimos, pero las vamos a ver al final. ¿Preguntas? Por mi ¿Problemas? parte no. ¿Sí? No, que por mi parte no tenía preguntas, le decía. Problemas y dificultades para la designación de los galardonados. Según Lindbeck, que es, en este caso, es como el gran informante calificado, ¿no? El jurado se ha encontrado con 4 tipos, falta la S, de dificultades a la hora de seleccionar a los candidatos a recibir el premio Nobel SIC de Economía. Primero, la extensión del ámbito considerado. Desde el principio, el jurado decidió aplicar una interpretación amplia al término ciencias económicas, nombre oficial del premio. Esta circunstancia serviría para justificar que ciertos especialistas que han realizado importantes investigaciones en campos próximos a lo que realmente sería la disciplina económica en sentido estricto, acá debería ser, hayan sido galardonados. En otras palabras, el jurado ha considerado que la investigación multidisciplinaria es importante. Segundo, los criterios de selección. La definición de lo que el jurado ha considerado una contribución notable se basa en 3 criterios. La originalidad, la importancia científica o práctica y su impacto en la investigación. En algunos casos se podría añadir que a la hora de medir la calidad de los trabajos, el jurado también ha tenido en cuenta su influencia sobre la sociedad y el papel desempeñado en la política. Yo diría que cada vez más. Y hay casos muy concretos. Le dieron el premio a Krugman porque había sido el crítico del bullito y, digamos, se ratificaron todos sus pronósticos. ¿Sí? Con la crisis de 2008. Le dieron el premio a Amartya Sen después de habérselo dado a los que habían trabajado con derivados después de la crisis de la bolsa de 1987, donde uno de ellos se fundió, digamos, y hasta lo echaron como asesor de sociedades de ahorro y préstamo que habían quebrado. O sea, sí, lo tuvieron que hacer. Y de vez en cuando le dan el premio a algún heterodoxo, como para decir, mire, nosotros también lo tenemos en cuenta. Tercero, el orden de concesión de los premios. El jurado se ha encontrado con bastantes dificultades para saber por qué autor comenzar. Era inevitable cierto grado de subjetividad en sus elecciones. Sí, Lindbeck, claro que sí. Parecen haberse observado 2 criterios fundamentales. Primero, elegir primero a los especialistas cuyos trabajos han sido más importantes. Y esto sobre todo en las 2 primeras décadas de premios. ¿Sí? Y después, proporcionar un panorama pluralista de la investigación económica y designar a lo largo de los años candidatos que por un lado han abordado campos y métodos de análisis muy diferentes y que por el otro reflejan los distintos enfoques mundiales. Esto es más discutible. También se podría añadir que los premios a menudo han sido concedidos según el orden cronológico de los descubrimientos que revisten. Cuarto, el reparto de los premios. Desde el principio el jurado se ha planteado la siguiente cuestión: ¿cuándo y cómo debe compartirse el galardón? Hay años de un solo galardonado, años de 2 y años de hasta 3, que es lo máximo permitido. Según las reglas en vigor en el testamento de Alfred Nobel, un premio solo puede ser repartido entre 3 personas, como máximo, como dijimos hace un rato. Es evidente que un premio compartido supone el mismo honor que un premio concedido a un único autor. En cualquier caso, la decisión de otorgar el premio a 2 o 3 investigadores de forma conjunta se basa en ciertos elementos comunes. Cuando los estudios de los galardonados son el resultado de un trabajo común y cuando sus contribuciones se encuentran muy próximas. No es que premiemos a dos personas por distintas cosas, no, premiamos porque hay proximidad en sus trabajos o directamente porque han trabajado juntos, como el caso de Akerlof, Spencer y Stiglitz. Entre 1969 y 2005 se han compartido 17 premios, una cifra menos elevada
que la que se puede calcular para las otras disciplinas durante ese mismo periodo. Bueno, sobre los aportes específicos. Desde otra perspectiva, nuestro compatriota Juan Carlos de Pablo, en un libro muy interesante, Novelnomics se llama, establece una clasificación de los premiados hasta 2016, inclusive, según sus aportes específicos, conforme el siguiente ordenamiento. Es como más detallada esta calificación, o esta clasificación, que la que hace Lindbeck. Bueno, crecimiento económico, obviamente, Solow. Desarrollo económico, Kuznets, autor de la hipótesis del crecimiento económico moderno. Lewis y Schultz, Lewis, modelo de la oferta ilimitada de trabajo, y Schultz, teoría del capital humano, y Gunnar Myrdal, investigaciones sobre el subdesarrollo. Enfoque económico para entender todo el comportamiento humano, obviamente Gary Becker. Equilibrio general, Arrow y De Blue. Teoría de los juegos, Arzangi, Nash y Selten, Oman y Schelling. Críticas a la racionalidad plena, Simon, Kahneman, Smith y von Hayek. Acá hay una cosa notable, vamos a ver que más adelante aparece la idea de las expectativas racionales que presuponen racionalidad ilimitada. Bueno, han premiado a ambas tipos de racionalidades. Costos de transacción y gobernanza. Antes esto se llamaba gobernabilidad, ahora se le llama gobernanza o gobernancia. Ronald Coase, la citada Ostrom y Williamson. Diseño de mecanismos. Hurwitz, Maskin, Mearson, Roth y Shapley. Contratos, Hart y Holstrom. Información asimétrica. Mirrlees, Vickrey, Akerlof, Spencer y Stiglitz. Macroeconomía con expectativas racionales. Aquí está, Lucas y Sargent, que fueron premiados en años diferentes, no en el mismo año. Inconsistencia temporal y teoría real del ciclo, Kirtland y Prescott, otra vez citados. Economía internacional real, obviamente la teoría Hechter-Ohlin, Hechter ya había muerto, y Krugman por su nueva teoría del comercio internacional. Macroeconomía de economías abiertas, James Smith, que extiende el modelo keynesiano hacia las economías abiertas, y Mandel, por el tema del modelo Mandel-Fleming, básicamente. Regulación, Tirol. Economía de las finanzas, portafolios y evaluación de activos, Markowitz y Sharp. Estos son los que fueron premiados antes que Amartya Sen. Economía de las finanzas, evaluación de derivados, Merton y Scholz. O estos dos, no me acuerdo ahora cuáles. Economía de las finanzas, eficiencia de los mercados financieros, Fama y Schiller. Economía de la Constitución, Buchanan. Public Choice. Economía de las fricciones, Diamond, Mortensen y Pizarides. Pizarides es greco-chipriota. Y Mortensen no tiene nada que ver con el actor. Econometría. Hansen, Klein, Lawrence Klein, Havelmo, otra vez Engel, Granger y Sims. Microeconometría y encuestas de hogares. Heckman, McFadden y Deaton. Cliometría, Fogel y North, los autores institucionalistas. Herramientas. Programación lineal y análisis de actividad, Kantorovich y Koopmans. Herramientas, insumo producto, Leontiev. Herramientas, cuentas nacionales como sistema, Stone. Herramientas, economía experimental, Smith. Las pausas que hago es porque tengo que anotar los números de Filmina que debo corregir. Terrible. Bueno. Marcelo, a Timbergen también se lo premió, no me acuerdo en qué año, pero es de los primeros. 69. Claro, es de los primeros. Sí. Por trabajos econométricos. Y no estaba ahí, ¿no? Impuso un gran desarrollo. Vamos a ver. Sí, tenés razón. Timbergen y Frisch, modelos econométricos. Pero bueno, esa es la clasificación que hizo de Pablo, no es la mía. ¿Sí? De hecho, Frisch fue uno de los fundadores de la Sociedad Econométrica, Ragnar Frisch, y fue el que acuñó la palabra macroeconomía. Y de hecho eran parte de la revista Econométrica. Efectivamente.
junto con Oscar Lange. Yo tengo para mí que el gran premiado, el primer premiado de todos debió haber sido Samuelson, indiscutiblemente, pero bueno, la academia no lo pensó igual. Numerosas aportaciones teóricas, preferencia revelada, economía del bienestar, etc. En 1971, Simón Kuznets, crecimiento económico y medición del Producto Nacional. Hay un autor que dice que a Kuznets lo premiaron por la labor de toda su vida. Dice, como si en el resto de los casos no hubiera sido así. 1972, Richard Hicks. John Richard Hicks, desarrollo de la teoría del equilibrio, básicamente a través de sus contribuciones, Valor y Capital y el artículo famoso que dio origen al modelo ISLM. Compartido con Kenneth Harrow, estudio de la elección colectiva basada en preferencias individuales, equilibrio general. Está el equilibrio en ambos casos. 1973, Vasily Leontiev, análisis de interdependencias sectoriales. 1974, Gunnar Myrdal y Friedrich von Hayek, no pueden haber sido dos casos más opuestos. Gunnar Myrdal, subdesarrollo; von Hayek, interdependencia de los factores económicos, sociales e institucionales. En realidad también Myrdal subraya esto, pero a diferencia de von Hayek lo hace por su influencia en el subdesarrollo. 1975, Kantorovich y Koopmans, teoría de la asignación óptima de recursos a través del modelo de la programación lineal. 1976, Milton Friedman, por su teoría del consumo permanente y su teoría monetaria. 1977, Bertil Hoechlin y James Smith, teoría del comercio internacional en el caso de Olin y teoría económica aplicada a la formulación de políticas económicas en economías abiertas, faltaría agregar, en el caso de Smith. En 1978, Herbert Simon, teoría de la organización y administración. Schultz, 1979, y Lewis, ambos juntos, aspectos económicos relacionados con la educación y con la investigación, economía agraria y problemas económicos que se enfrentan los países en desarrollo. 1980, Lawrence Klein, modelos econométricos. La tradición dice que Lawrence Klein, o gente de su equipo, vino a Argentina a asesorar al candidato Menem en 1989 para presentarle un modelo econométrico que, en teoría, era el que iba a aplicar el grupo Bunge-Borg. Y se lo mostraron, dicen, le mostraron las diapositivas, no había PowerPoint en ese momento a Menem. Siempre me pregunté qué habrá entendido el candidato de ese modelo. En fin. 1981, James Tobin, sistema financiero y sus relaciones con la inflación y el desempleo. 1982, George Stigler, de la economía de la Escuela de Chicago, estructuras industriales, mercados y regulaciones públicas. 1983, Gerard Debreu, reformulación del equilibrio general. De hecho, Debreu fue uno de los que pudo demostrar finalmente cuáles eran las condiciones de unicidad y consistencia del modelo de equilibrio general barrasiano. 1984, John Richard Stone, sistemas de contabilidad nacional, de inspiración de matriz keynesiana. 1985, Franco Modigliani, que era sobrino del pintor, era italiano y después se nacionalizó norteamericano, contribución a la economía financiera, hipótesis del ciclo vital en la teoría del consumo, que seguramente ustedes vieron en el macroeconomía. Modigliani nos visitó en el año 85, si recuerdo bien. No, en el 86, después de haber ya era premio Nobel, y dijo: vengo a ver el milagro argentino del Plan Austral. Bueno, duró poco. Así que hasta un premio Nobel se le puede escapar, ¿no?, ese tipo de cuestiones. En 1986, Buchanan, teoría sobre el proceso de adopción de decisiones en el sector público, el inspirador de la llamada Public Choice. 1987, Robert Solow, teoría del crecimiento económico, su gran contribución. 1988, Ale, reformulación del equilibrio general. De hecho, trabajó con Debreu. 1989, Havelmo, modelos econométricos. 1990, Markowitz, Miller y Sharp. Todo tiene que ver con mercados financieros.
Teoría sobre finanzas, identificación de carteras óptimas, el primero. Formación de precios de activos financieros, el segundo. Y el modelo CAP, que no, discúlpeme, no sé qué es, de determinación del precio de activos de capital. Teoría de equilibrio de mercado de capital. 1991, Ronald Coase. A mi juicio, muy tardíamente, fíjense, ya el señor tenía 81 años. Teoría de derecho de propiedad y costos de transacción. 1992, Gary Becker. Extensión del análisis microeconómico a un mayor espectro del comportamiento humano y su interacción. La cárcel, el delito, el matrimonio, etc. Todo analizado con criterios de microeconomía clásica. 1993, los institucionalistas Fogel y North. Aplicación de técnicas estadísticas a la historia económica y institucionalismo, políticas agrarias y sistema bancario en el siglo XIX y otros temas de historia económica. North vino a dar charlas a Argentina por lo menos 2 veces y criticó nuestras instituciones fuertemente. 1994, Harsanyi, Nash y Selten. Bueno, teoría de los juegos. Nash murió trágicamente, ¿no? En 2015 en un estúpido accidente automovilístico. En 1995, nuestro conocido Robert Lucas, contribuciones al análisis macroeconómico, función de oferta, expectativas racionales. En 1996, Mirles y Vickrey, el que yo comenté que había fallecido, pobrecito, antes de recibir el premio, contribución a la teoría económica de incentivos bajo información asimétrica, en ambos casos. 1997, Scholes y Merton. Seguimos con la evaluación, pero ahora de opciones. Y en el segundo caso, los modelos intertemporales de evaluación de activos. 1998, al año siguiente de la crisis financiera bursátil de Estados Unidos, se la dieron a Amartya Sen. Problemas del subdesarrollo, la injusticia, la desigualdad económica y las dificultades de la elección social. 1999, Robert Mandel, estudios sobre sistemas de tipo de cambio, mezcla de políticas monetarias y fiscales y la teoría de las áreas monetarias óptimas, básica para la creación de la moneda común europea. 2000, Heckman y McFadden. Desarrollo de teoría y métodos utilizados en el análisis estadístico de la conducta individual y familiar, o sea, economía del comportamiento, y métodos de análisis de muestras selectivas. Y el segundo, desarrollo de teorías, bueno, lo mismo. Pero en este caso para analizar elecciones discretas. 2001, Akerlof, Spence y Stiglitz. Análisis de mercados con información asimétrica. 2002, Kahneman y Smith. El primero por la introducción en las ciencias económicas de los frutos de la investigación en psicología, y el segundo por el establecimiento de instrumentos de análisis económico en el estudio de los mecanismos de mercados alternativos. 2003, Engel y Granger. Estos ya, fíjense que ya van siendo nacidos después de la Gran Depresión. Aportes a los modelos de análisis de series cronológicas con volatilidad variable en el tiempo, y aporte a los métodos de análisis de series cronológicas con tendencias comunes, cointegración. 2004, otra vez Prescott y Kitland. Por sus contribuciones a la macroeconomía dinámica, la consistencia en el tiempo de la política económica y las fuerzas impulsoras detrás del ciclo económico. Estos trabajaron juntos. 2005, Oman y Schelling. Por haber ampliado nuestra comprensión del conflicto y cooperación en la teoría de los juegos. 2006, otro conocido, Edmund S. Phelps, por su aporte en el análisis sobre las compensaciones internacionales de las políticas macroeconómicas, aunque es mucho más conocido en el ámbito estudiantil por la enmienda Friedman-Phelps que modifica la curva de Phillips. 2007, Hurwitz, Maskin y Mierson. Por sus estudios sobre el mecanismo óptimo para alcanzar al mismo tiempo objetivos diferentes como el bienestar social y las ganancias privadas. Maskin por el desarrollo de la teoría de los juegos en diversos campos de la economía y de las ciencias políticas en el ámbito de la política social. Y Mierson por el desarrollo de la teoría de los juegos en lo mismo. Ya recuerden que a partir del 2005 estaba esta como extensión a otras disciplinas. Bueno, 2008, Krugman, después de la gran crisis. Por sus contribuciones a la nueva teoría del comercio y la nueva geografía económica, más específicamente por el trabajo en donde explica los patrones del comercio internacional y la concentración
geográfica de la riqueza mediante el examen de los efectos de las economías de escala y de preferencias de los consumidores de bienes y servicios de inversión. Yo no sé si esto alcanza para darle un Nobel, pero para mí se la dieron porque, bueno, el tipo le había pegado con la crisis. O sea, si no hubiera habido un motivo, tendrían que haberlo inventado, a mi juicio. En 2009, Ostrom, Elinor, la primera mujer en recibirlo, y Oliver Williamson. No es el Williamson del consenso de Washington, es otro. Por su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los recursos compartidos, donde demostró que cómo los bienes comunes pueden ser administrados de forma efectiva por un grupo de personas usuarias. Y Williamson, por su análisis de la gobernanza económica, especialmente los límites de la empresa, donde desarrolló una teoría en la que las firmas comerciales sirvieran como estructuras para la resolución de conflictos. Fíjense que a partir de la gobernanza económica, cada uno se orientó hacia una cosa más específica. 2010, Diamond, Mortensen y Pizarrides, el greco chipriota. Por un trabajo, al primero, de 1971, en el que analizaba los fundamentos de los mercados de búsqueda, siendo un defensor de los planes de estímulo, ya que sin ellos el paro sería mucho mayor. Y a los otros dos autores por sus estudios concomitantes en el mercado de trabajo. Aquí tenemos cierta heterodoxia. Si uno lee el manual estándar de macroeconomía, dice, ¿qué pasa si aumentan los subsidios al desempleo? Bueno, aumenta la tasa natural de desempleo. Bueno, mira vos. 2011, Sargent y Sims, por sus investigaciones empíricas sobre causas y efectos en macroeconomía. 2012, Roth y Shapley, por su teoría sobre la asignación estable y la práctica del diseño de mercados. 2013, Eugene Fama, Lars Hansen y Robert Schiller. Fíjense, son todos estadounidenses a pesar de tener apellidos de distinto origen. Por su análisis empírico de los precios de los activos, trabajo empírico y teórico en la teoría del portafolio y la evaluación de activos financieros. Bueno, y cosas parecidas en los otros dos casos. Y llegamos a los últimos años. 2014, Jean Tirole, por su análisis del poder de los mercados y la regulación. 2015, Angus Deaton, por su análisis del consumo, la pobreza y el bienestar. 2016, Hart y Holmstrom, por sus contribuciones a la teoría del contrato, lo que había dicho de Pablo. 2017, Richard Thaler, por sus contribuciones a la economía conductual, otra economía del comportamiento. 2018, Romer y nuestro conocido Nordhaus. Samuelson y Nordhaus. Nordhaus es el cofirmante en el texto de Paul Samuelson. Por haber diseñado métodos para abordar algunas de las preguntas más básicas y urgentes sobre cómo se crea a largo plazo un crecimiento económico sostenido y sustentable. Nordhaus ha hecho numerosos trabajos en este sentido. O sea que es un crítico del mainstream. 2019, Banerjee, Duflo y Kremer. Banerjee es de la India. Y Duflo, bueno, acá está la otra dama, Esther Duflo, que si no me equivoco es la esposa del hindú. Por sus contribuciones al estudio del combate a la pobreza, al evaluar campos determinantes en el desarrollo y dicho combate como educación y servicios de salud. Y finalmente, el último premio hasta ahora, en el 2020, Milgram y Wilson, por las mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas. Duflo parece ser la más joven en la recepción del premio, nacida en 1972. A ver si tenemos, no me acuerdo, Krugman. No, Krugman es mayor. Sí, claramente. Bueno. Y ahí terminamos. Marcelo, sí. Hay una pregunta. A ver. Y en el chat hay una pregunta. Dale. De Juan Manuel. Dice, ¿qué instituciones criticó North? No, a ver, criticó el manejo que hacen las grandes empresas y la poca, digamos, el poco control que hace el gobierno en cuanto a
digamos, la forma en que el uso de los recursos torna insustentable el crecimiento económico y el desarrollo, en consecuencia. En la línea, un poco en la línea, no tan radicalizado, de, ¿cómo se llamaba? Al Gore. A ver, es un ortodoxo heterodoxo, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, es muy poco lo que los manuales, aún los más modernos, traen sobre el premio Nobel. Se concentran más en el desarrollo de las distintas teorías. Por eso, bueno, tuve que recurrir a textos específicos, como el de Bravo, que ya es más antiguo, el de Pablo y el de Roux, y la ficha que hizo en su momento la profesora Grasso, que esta está subida en el campus virtual, aunque llega solamente hasta los premios Nobel 2010, y hace un desarrollo década por década, digamos, sobre los autores galardonados. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. No, no. Voy a detener grabación.